Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, alumnos y todos aquellos que en el futuro tengan la oportunidad y la bendición de ser partícipe de nuestro ciclo Caminando por la Biblia y en esta nueva asignatura, libros históricos. Desde Valparaíso, nuestro saludo con el corazón abierto para todo el mundo, para todos aquellos que quieran aprender de la palabra de Dios. Y en el día de hoy queremos compartir con ustedes una hermosa, bella y preciosa lección relacionada con el libro de Jueces. Así que, estimados alumnos, mucha atención y vamos entonces con nuestras diapositivas. Y como es nuestra costumbre, ya de acuerdo a lo que vimos en la lección anterior, tenemos nuestro diaporama con un fondo indiscutible que no lo podemos olvidar. 40 autores, 66 libros y en este día nos dedicamos a conversar del segundo libro de la selección conocida como libros históricos y en este caso el libro de los jueces o jueces, como bien aparece en la escritura. El libro de jueces, que en hebreo quiere decir chofín o jueces, y el tema central del libro es que Dios prueba a su pueblo. Este libro contiene 21 capítulos, 618 versículos y 18.976 palabras. El autor, por cierto, no es nombrado en medio del texto, pero sí hace alusiones de acuerdo a la tradición que fue escrito por Samuel. Se estima que su fecha de escritura está entre el 1370 y el 1030 antes de Cristo. Ahora, de acuerdo a la tradición, por el Talmud, que bien señala que a Samuel como el escritor. Ahora nosotros podemos ver que hay algunos indicios del tiempo de la recopilación que se manifiestan allí en Primera de Samuel 10, capítulo 25, y también en Segunda de Samuel 5, el versículo 6 y 7. En cuanto a una mirada panorámica del libro, ciertamente que es un tiempo de turbulencia en la cual no habían reyes en Israel y solo era administrado por la teocracia, es decir, por la presencia de Dios en medio del pueblo. No nos olvidemos que Jueces es el libro que está a continuación de los hechos narrados por Josué. Y como lo hicimos en la clase anterior, lo primero que tenemos que ir viendo y memorizando cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras. En este caso ya tenemos el Pentateuco y los tres primeros, Josué, Jueces, Ruth, son el tiempo de afianzamiento. Luego tenemos los siguientes, que es el tiempo de la monarquía, y los tres siguientes, que son del tiempo del poscautiverio y cautiverio. De igual manera también ya nosotros conocemos por otras clases que hemos podido compartir que los cinco primeros se llaman libros del Pentateuco, los 12 siguientes históricos, luego los siguientes son poéticos, los cinco siguientes profetas mayores y los 12 profetas menores. Los tres primeros de la sección de los históricos, Josué, Jueces, Ruth, son los del tiempo de afianzamiento y los seis siguientes tiempo de los reyes. Y los tres últimos, que es Edras, Nehemías y Esther, son los libros del tiempo post-exilio. Ahora tenemos una imagen en la cual podemos tener una idea, y por cierto también con algunos años, algunas fechas cronológicas, y gracias al aporte que han hecho los estudios arqueológicos referentes al texto bíblico, como asimismo también a los lugares en los cuales se han hecho los estudios en el área de Canaán y en los pueblos de los alrededores. Y a través de esos estudios se han logrado determinar ciertos periodos, ciertos tiempos, ciertas épocas. Ya en el tiempo de los jueces estamos hablando del periodo de la era del bronce. Y tenemos en panorama, nos podemos ver en la parte superior
ahí está encasillado el tiempo de Elí y de Samuel, que son los posteriores a la época de los jueces. Y por cierto, también en la parte baja derecha, ahí está encasillado el rey Saúl. Ahora, en lo concreto de lo que mayoritariamente nos presenta el libro de jueces, que son la época de la administración de estos caudillos o libertadores que fueron levantados allí por distintas razones o circunstancias por la poderosa mano de Dios, pero no podemos decir que todos ellos actuaron verdaderamente como jueces. Si usted hace un estudio minucioso a través de la lectura del texto del libro, se da cuenta que no todos ellos actuaron como jueces. Algunos simplemente actuaron solo como libertadores, pero no como jueces. Tenemos a Otoniel con 40 años, a Od con 80 años, Débora y Barak 40 años, Gedeón con 40 años, luego tenemos Tola con 23, Jair con 22 años, Jefté 6 años, Ibsán 7 años, Elón 10 años, Abdón 8 años, Sansón 20 años y Samgar, que solo aparece en un versículo, pero no nos menciona el tiempo real de cuánto fue el trabajo que hizo Samgar, sino que solo menciona allí el trabajo, lo que él hizo en el capítulo 3 versículo 31 del libro de jueces, dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Pero no nos dice el tiempo en que él estuvo haciendo allí ese trabajo de libertar al pueblo del asedio de los filisteos. Por ejemplo, de él no se dice que juzgó o que administró. Por lo tanto, se toma solamente como un libertador. No podemos hablar tampoco de un guerrillero porque no lo era. Sí podemos hablar de un hombre nacionalista, sí. Y a través de este diaporama quería que ustedes pudieran tener en mente ya en una forma globalizada el desarrollo y el tiempo de acción de cada uno de los jueces. Pues bien, ahora veamos el nombre del libro. En estricto rigor, en hebreo, significa libertador. Luego, cuando este libro o estos escritos hebreos de la Tanaj, que para nosotros es el Antiguo Testamento, fueron traducidos al griego koiné, allí en Alejandría, entre el año 200 y el año 100 antes de Cristo. Entonces, este mismo libro que en hebreo se llamaba Libertador, pasó a tomar el nombre de Jueces. Se conoce ahora la época del libro como el periodo de los jueces, al tiempo en que las tribus de Israel convivieron con los asentamientos cananeos y con las naciones hostiles en su frontera. ¿Por qué razón? Eso es lo que nos menciona el libro de Josué en su parte final, cuando Dios le dice a Josué que él ya estaba viejo y que había muchas cosas por hacer, y menciona ahí una gran cantidad de tierras que no se alcanzaron a conquistar. Y por el hecho de haber quedado ellos con asentamiento de pueblos extranjeros en medio de la distribución de la tierra, bueno, es la situación que vemos posteriormente acá en la época de los jueces, cuando el pueblo ya se olvidó de entrenarse para la guerra, se olvidó de que había que continuar con los ojos abiertos, que había que continuar, como dice la palabra del Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces ellos pensaron, ya tenemos la cobertura de parte del Dios eterno, ya nos dio la tierra, así que ahora nos relajamos. Y justamente como se relajaron, entonces empezaron a vivir el asedio de distintos pueblos e incluso vinieron también algunos reyes de allá del área de la Mesopotamia a entrar para acá a ver qué pasa con este nuevo mundo que dicen que los hebreos han formado y que se han distribuido una tierra. Bueno, y eso es lo que causó todos los problemas en gran parte. Y por otro lado también, sin olvidar, sin dejar de lado, pero absolutamente nada,
la falta de honestidad de cada hombre y cada mujer individualmente del pueblo de Israel, porque cayeron en el pecado, que era lo que Dios le había advertido allí en el libro de Deuteronomio capítulo 27, capítulo 28. Las bendiciones y las bendiciones si ellos seguían los preceptos y los mandamientos de Dios, y las maldiciones si ellos verdaderamente se alejaban de la enseñanza. Ahora, ¿por qué razón se escribe el libro de Jueces? Para mostrar cómo la influencia cananea los llevó a abandonar a Dios y volverse a dioses ajenos. Por lo tanto, Dios los castiga. Se repite vez tras vez la secuencia. El pueblo hace lo malo, una nación lo oprime, el pueblo clama a Dios, se levanta un libertador, el opresor es derrotado, el pueblo halla la paz, se olvida y vuelve nuevamente a hacer lo mismo. Veámoslo a través de la siguiente figura. Todo está en paz, todo está tranquilo, hay prosperidad, estamos en un tiempo de salvación bajo la protección y la cobertura de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, entonces empecemos a probar, empecemos a mirar cómo marcha el mundo y empezamos a tomar las mismas cosas del mundo. Eso es lo que pasaba en el tiempo de los jueces. Ah, bueno, pero ¿qué pasa si tomo una cananea? ¿Qué pasa si tomo una de las otras mujeres de allá del otro lado? ¿Y qué pasa si me mezclo con un hombre de acá, con un hombre de allá? Esas situaciones también se empezaron a dar y evidentemente que bajo ese pecado y bajo ese enfriamiento moral, social y espiritual, ese decaimiento finalmente les trae como consecuencia la desgracia, el sufrimiento y entran sin ellos muchas veces considerar ni hacer conciencia de lo que estaban dejando entrar en medio de ellos, entonces caen en la desgracia, en el sufrimiento, en el dolor, y luego viene y levanta Dios un libertador, un juez, un consejero, un hombre allí que lo anima al resto del pueblo para llegar a un tiempo de libertad. Hay un clamor, hay un arrepentimiento y se vuelve a originar el tiempo de bendición. Y de esa manera, en gran parte, en gran medida, se circunscribe el libro de Jueces en este proceso, en este ir y venir. Y la verdad es que la vida del hombre sobre esta tierra muchas veces también es de esa manera. De repente nosotros encontramos personas que no sabemos si están arriba, si están abajo, en un momento están alegres, en otro momento están tristes, y en otro momento dicen, oh, mi Señor ahora está conmigo, estoy bien, estoy bien. Y viven un continuo de esa manera. ¿Por qué? Porque han dejado que los cananitas entren en su tierra. Ese es el problema. Veamos entonces a continuación qué es lo que nos señala verdaderamente en el capítulo 2 del libro de Jueces. Les recuerdo que cuando nosotros empezamos esta sección, lo primero que tenemos que haber hecho es haber leído el libro que se va a tratar en el día de la clase, de modo que luego solo vamos siguiendo la clase que nos van presentando el maestro y, por supuesto, nosotros vamos examinando la escritura, colocando atención a lo que se nos va hablando y también podemos hacer nuestras indicaciones para recibir respuesta. En específico, ¿qué es lo que señala? El pueblo había servido a Dios todo el tiempo de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron. Habían visto las grandes obras que Dios había hecho y se levantó otra generación que no conocía a Dios ni la obra que había hecho por Israel. Luego, los hijos de Israel se dejaron al Dios de sus padres y se fueron tras dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Y ese es el mayor dolor, es el mayor dolor que experimenta la iglesia en todo tiempo. Hay un tiempo en que hay hombres firmes, fuertes y que están ahí en la brecha y hacen que la obra avance. Pero luego, cuando viene la otra generación, ni siquiera se dedican a darle una manito de pintura al templo, porque ese tiempo ya no es, no es el tiempo de estar construyendo, no es el tiempo de estar arreglando, no, el tiempo nuestro es pasar la vida y pasarlo bien y cuando Cristo venga nos vamos con él. Bueno, esa misma situación pasó en el tiempo de los
jueces. Dice que se olvidaron de las enseñanzas y de lo que se les había indicado. Se murieron los ancianos y se terminó el tiempo de devoción. El juez o el líder allí era un hombre levantado por Dios para expulsar al opresor y dar libertad al pueblo. En aquellos tiempos, como bien señala ahí en Jueces 17:6, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Esa era la realidad. O sea, ellos empezaron a mirar, aunque llegaron a esa tierra con mucha fuerza, con mucho empuje, con mucha garra, pero empezaron a mirar que no eran igual como las naciones vecinas, pues, que no había reyes con ellos, entonces se sintieron así como apagados, porque el resto pasaba por la carretera marítima, que es la carretera que venía desde Egipto, pasando por la orilla del Mediterráneo, llegaba arriba al Líbano, se daba la vuelta por Aram, por arriba, y bajaba por la orilla del Éufrates hacia abajo hasta llegar a la Mesopotamia. O bien salían por la carretera de los Reyes, por el camino de Shur, cruzaban la península del Sinaí, y cruzaban el desierto y llegaban hacia la Mesopotamia. Entonces ellos veían pasar ahí los reyes, los carruajes y todo eso. Entonces ellos también dijeron, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? No tenemos rey. Bueno, en el siguiente libro vamos a ver qué es lo que sucede. Pero el libro de Jueces enseña que el pecado trae castigo, pero el arrepentimiento no solo trae liberación, sino que también trae la paz. El autor de este libro no tenemos indicios evidentes escriturales, pero sí lo que nos indica la tradición y menciona que fue Samuel. Su fecha aproximada, como son fechas aproximadas, por ejemplo, si usted hace un estudio minucioso de este libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, fíjese que yo tengo un resumen hecho a lápiz en una de las hojas de este libro y logré sumar, considerando los años de asedio más los años que Dios les concedía vivir en libertad, logré sumar 430 años. Y haga usted el ejercicio. ¿Cuándo usted puede confirmar eso? Precisamente leyendo. Y si no lo lee, evidentemente que no va a lograr dimensionar lo que yo le estoy diciendo y simplemente se queda con que le dicen. A usted le dicen que el libro cubre 300 años y usted lo cree. No, tiene que confirmarlo. Esta información es la que da a alguien que armó, que estudió y que dijo, es que tiene que ser de esta manera porque si no, no encuadra, porque si no, entonces vamos a quedar muy apegados, vamos a tener que correr las fechas más allá, las vamos a tener que correr más acá, y en base a eso llegan a concluir en esto. Pero cuando yo leo el libro de Jueces, verdaderamente sumo entre tiempo de asedio y tiempo de paz que viven a través de los diferentes libertadores, 430 años, 430 años o 300 años, lo importante para mí es la enseñanza que yo tengo que tomar del libro en comento. El estilo, por supuesto, que es un estilo que nos muestra una narración poética por un lado, haciendo uso de la poesía hebrea, y por otra parte nos narra, sí, los sucesos de la nueva nación del pueblo de Israel y toda la época que ellos viven allí hasta llegar al tiempo de los reyes. Ahora, el propósito para nosotros es mostrarnos que si no aprendemos la lección y seguimos en el pecado, entonces la historia se vuelve a repetir una y otra vez. Y muchas veces andamos, un mes andamos como que estamos en la gloria y al mes siguiente ya estamos de nuevo abajo. Tenemos que ser hombres y mujeres no emocionales, hombres y mujeres de carácter. Hay una gran diferencia entre la emoción y el carácter. El carácter es lo que identifica al hombre y la mujer cristiana. Aquel que ante la adversidad mantiene el control, la paciencia y logra pasar, logra salir, logra salir. Y en el tiempo de abundancia, gozo y alegría para servir al Señor. Y en el tiempo de adversidad, clamor y súplica, pero sigue sirviendo al Señor. Las divisiones del libro, si bien es cierto, tenemos tres.
primero, del capítulo 1 y 2, el trasfondo político, religioso. Allí hay una decadencia, una mala política, una moral mala y espiritualmente también. Luego viene un periodo entre el capítulo 3 y el 16 de opresión y liberación. ¿A causa de qué? De la desobediencia, que pecaban, se esclavizaban, clamaban, Dios los perdonaba, estaban seguros y otra vez, muchas veces volvían a caer. Y fíjese que generalmente ocurrían, se muestra, por ejemplo, con algunos de los libertadores allí, 40 años. Es decir, después de una generación, la otra generación se olvidaba de lo anterior y volvían a caer nuevamente en lo mismo. La conclusión que está del 17 al 21, idolatría y depravación, una degradación, un colapso espiritual, acciones perversas y un bajo nivel moral. Uno de los puntos más difíciles de entender y de interpretar es precisamente los últimos capítulos del libro de Jueces, del 17 al 21. Lo que nosotros también podemos aquí agregar respecto al libro de Jueces es por qué se dio esta condición tan atípica y que la encontramos registrada en este libro. Tenemos tres puntos en particular. Uno, la falta de líderes fuertes y responsables posterior a la muerte de Moisés y de Josué. Segundo, una organización política y mostrando un vacío de poder en el naciente reino hebreo, el cual fue organizado en divisiones, en clanes o en grupos. Y lo tercero, la presencia en muchas de las ciudades principales de la tierra ya distribuida, la presencia de cananitas y su religión, el baalismo, lo cual contagió enormemente a la nación de Israel. El contenido del libro, bien encontramos en el capítulo 1 y 2 de la conquista al tiempo de los jueces y el capítulo 3 al 5, los primeros cuatro jueces, del capítulo 6 al 9, el quinto juez que fue Gedeón, y luego tenemos del capítulo 10 al 12, los jueces del 6 al 11. Y del capítulo 13 al 16, el juez número 12, que es Sansón, y del capítulo 17 al 18, Micaía y la idolatría. Capítulo 19 al 21, la maldad de Benjamín. La parte 1 que comprende el capítulo 1 y 2, en lo cual nos muestra la decadencia moral y espiritual. En estos primeros dos capítulos forman un puente entre el libro de Josué y el libro de Jueces. Encontramos aquí a partir del capítulo 1 el trasfondo que se da es un resumen del esfuerzo que las tribus hicieron para tomar su tierra. Algunas veces triunfaron y otras veces fracasaron. Recordemos que quedó pendiente un proceso de conquista, el cual no se había dado por terminado. De modo que en el tiempo de los jueces ese trabajo, ese proceso debió continuar. 6 tribus no pudieron sacar al cananeo que habitaba en sus tierras. Lo señala muy bien ahí en el capítulo 1, el versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán ni a los de sus aldeas. Luego el 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. El 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. El 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Y el 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Besemé, ni a los que habitaban en Benahá, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, más le fueron tributarios los moradores de Besemé y los moradores de Betanat. Esas fueron las 6 tribus que no pudieron sacar al cananeo que habitaba en sus tierras. Mientras vivía el juez, Dios los libraba de sus enemigos, pero al morir el juez, el pueblo volvía a corromperse. Y eso lo señala muy bien el capítulo 2 a partir del versículo 18 y 19, el cual dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían.
Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. De modo que los israelitas se casaban con mujeres cananeas en desobediencia abierta a lo que la ley les prohibía. La relación entre Israel y los cananeos, que no fueron desalojados de la tierra, forman el marco de fondo de toda esta narrativa del libro y explica por qué fueron necesarios los jueces para salvar al pueblo de Dios. Dice allí el versículo Jueces capítulo 2 del versículo 1 al 3. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadera. La generación de Josué muere y el pueblo se entrega a la apostasía. Veamos ahora entonces la parte número 2, que va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 16. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Los 7 ciclos de opresión y liberación, tal como lo vimos en la imagen inicial. Eh, a partir del capítulo 3 está presente, por ejemplo, aparece ahí el primer libertador que es Otoniel. Y por cierto, también hay ahí, continuando con el capítulo 2 hay un resumen de la muerte de Josué y empieza a hablar de la apostasía de Israel y a raíz de ello se empiezan a mostrar la presencia de los jueces. Y por cierto, también las campañas en las cuales participan los 12 jueces en contra de los reyes de Mesopotamia, de la zona de Amón, de Moab, de Madián, de los filisteos en la zona costera, de los cananitas que también están en la zona intermedia de Canaán, ahí en la cuenca del Mediterráneo, de los amalecitas y de Aram. Aquí presentamos un mapa de la zona de Canaán, la parte baja. Se puede apreciar aquí un breve sobrerelieve. Esto es lo que en la escritura se menciona como el arroyo de Egipto o el río Egipto, que no tiene nada que ver con el río Nilo, sino que en la Biblia se menciona este afluente y que fue fijado como el límite de la tierra en posesión para el pueblo de Israel. Actualmente, este afluente se conoce en la cartografía actual como Al-Arish y hay ahí una ciudad egipcia en esa zona y más al norte está el límite real del Israel de hoy y luego viene la franja de Gaza. Ahí tenemos representación de la Mesopotamia, de los moabitas, de los amonitas, de los amalecitas, los filisteos, los de Canaán, de Arán y los de Madián. Los primeros 3 jueces de Israel, Otoniel, Ahod y Samgar. Ahora, cada uno de ellos tuvo una participación y por cierto que también una cantidad de años de administración. En el caso de Otoniel, por ejemplo, fueron 40 años los cuales él durante su tiempo vivió el pueblo la libertad, digamos, vivió en paz mientras estuvo Otoniel bajo la administración. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron las imágenes de Baal y Acera, y esto provocó que la ira del Señor se encendiera en contra de ellos y los dejó caer en manos del rey de Mesopotamia, a quien sirvieron por 8 años. Es decir, viene este hombre desde el otro lado, cerca de ahí del Golfo Pérsico, y camina y sube y llega hasta la zona de Canaán y empieza a presionar sobre este pueblo.
Entonces allí se manifiesta la misericordia de Dios y aparece este gran hombre Otoniel, con el cual tienen reposo durante 40 años, pero los molestó ciertamente 8 años y luego después de ese periodo aparece la acción de Otoniel. Ahora, ¿quién era Otoniel? Otoniel era hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, por lo tanto Otoniel era sobrino de Caleb. Le tomó 8 años reaccionar y clamar a Dios. Muchas veces también así sucede con el creyente. Lleva y lleva y lleva y no se atreve a enfrentarse ahí cara a cara con su hacedor y decirle, Señor, esto me pasa y de esto necesito ser liberado. Y muchas veces no siempre son problemas a la vista, sino que son cosas que van dentro de nosotros, en nuestro carácter, nuestra personalidad. Muchas veces arrastramos un enojo, arrastramos una mala situación y eso nos lleva y nos lleva y nos cuesta verdaderamente acercarnos a Dios. Bueno, al pueblo también le sucedía las mismas situaciones. Y dice que Dios levantó a Otoniel, a este hombre, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb, y que de 70 años, y los liberó y les dio paz por 40 años. Cuando vemos el segundo y el tercer juez, Ahod y Samgar, dice, Israel hizo lo malo y vino contra ellos Eglón, el rey de Moab, junto con Amón y Amalek. Es decir, se armó ahí una alianza y dijeron, si nosotros nos juntamos, si nosotros nos unimos, verdaderamente vamos a arrasar con este pueblo. Pero ¿qué sucede? Ahí dice el capítulo 3 versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, un benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. ¿Qué característica especial tenían los benjamitas? Dice que eran capaces de, con una flecha de arco, apuntarle a un cabello. Eran muy precisos y a su vez también eh, eran zurdos, la mayoría de los tiradores. Israel estuvo sometido por 18 años a los moabitas. Clamaron y Dios levantó a este gran hombre benjamita llamado Ahod. Ahod llevó los tributos y asesinó a Eglón. Israel derrotó a Moab y hubo paz durante 80 años. Fue el hombre que logró mantener la paz por más largo tiempo entre todos los libertadores que hubo en Israel. Después surgió Samgar y de Samgar hay un breve escrito, nada más. Dice, después de él, refiriéndose a Ahod, fue Samgar, hijo de Aná, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes y él también salvó a Israel. Mire, cuando la escritura habla aquí en este pasaje de una aguijada de bueyes, resulta que los hombres de campo tienen para poder conducir los dos animalitos que van tirando la carreta o el arado, un madero largo de aproximadamente 2 a 3 metros, que en su punta tiene una punta para poder ir guiando a los bueyes, y en el otro lado tiene una pieza metálica que sirve para limpiar el arado de la tierra. Cuando una vez que ya han hecho el surco y van a dar la vuelta, entonces le quitan la tierra al arado y le sirve también como una herramienta de trabajo. A eso se refiere la escritura allí en Jueces 3:31 cuando dice con una aguijada de bueyes. Se refiere a ese madero con ese trozo metálico en su punta. Esa era la aguijada. No es que haya tomado un hueso de buey, no.
No, no, no. En este caso está hablando de una herramienta particular campesina. Por lo tanto, nos da a entender que Samgar era un hombre de campo. Después de Samgar, vemos a Débora, quien actuó como la cuarta jueza de Israel. Y ella sí, específicamente actuó como jueza porque dice la palabra del el Señor que dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y esto lo menciona el capítulo 4, versículo 4 de Jueces. Por lo tanto, ella fue gobernante y también fue jueza y también fue profetisa. Entonces, hay algunos estudiosos que eliminan a Débora y dejan solamente a Barak, pero la escritura no menciona a Barak como administrador de Israel. A Barak lo menciona solo como libertador, como guerrero. Él fue el que tomó las armas porque Débora lo asusó. Le dijo, si tú no vas, entonces se va a decir que por mano de mujer se ganó esta batalla. Y él se sintió avergonzado y entonces fue y enfrentó a los enemigos. Pero estaba actuando Débora como jueza en ese momento. En aquel tiempo gobernaba a Israel una mujer llamada Débora que acostumbraba a sentarse bajo una palmera. Los israelitas iban a ese lugar para que le hiciera justicia y un día Débora mandó llamar a Barak. Continuamos en el capítulo 4. Y hacía 100 años que Josué había derrotado a los cananitas. ¿Cómo fue que resurgieron entonces? Esa es la gran pregunta. Vemos a cristianos caminar en victoria. El asunto de su ruina es cosa del pasado. Y lo siguiente que ocurre es que están otra vez metidos en aquello que les trajo la misma ruina. Israel sufría 20 años de opresión cananea, clamó a Dios, y por Débora y Barak vino la liberación. Y entonces Dios trajo 40 años de paz. Y eso es lo que ocurre específicamente ahí en el capítulo 4 de Jueces. Luego viene el capítulo 5, donde hay un hermoso cántico, el cántico de Débora y Barak, para luego llegar al llamamiento de Gedeón, que es lo que encontramos en el capítulo 6. Ahora, lo hermoso de esta presentación es que podemos ir más o menos ubicándonos en los años en los cuales actuaron estos jueces o estos líderes o estos libertadores o estos caudillos. En el caso de Gedeón, tenemos que ahí en el capítulo 7 del versículo 5 al 6 dice, Gedeón llevó a su gente al río. Allí el Señor le dijo, aparta al que beba agua como perro, lamiéndola. Aparta al que se arrodille para beber. Los que lamieron fueron 300 hombres y el resto de la gente se arrodilló para beber. Y aquí nos muestra un hermoso pasaje de las cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No nos olvidemos que Gedeón tenía miedo de esta situación y él le demandaba al Señor que si él colocaba un vellón de esta forma, si lo colocaba de esta otra, si era así, entonces él creía. Era un hombre que en realidad era muy tímido y miedoso. Y estaba allí en un lagar, que era un lugar donde se echaban las uvas, luego se pisaban y se sacaba vino, y en ese lugar estaba él escondido allí moliendo un poco de gavillas de trigo cuando Dios lo mira y le dice varón esforzado y valiente. Bueno, así de igual manera Dios a cada uno de nosotros nos conoce en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas y trabaja con nuestras vidas para llevarnos a la victoria. ¿Qué había sucedido? Habían 32.000 hombres que tenía disponible Gedeón, pero de esos 32.000, finalmente, ¿qué hace? Él hace una pregunta. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, capítulo 7, verso 3, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. En el fondo, él le dijo, el que tenga miedo y no quiera ir a la guerra, devuélvase. Y se devolvieron 22.000 y solamente quedaron 10.000. Partieron 32.000, quedaron 10.000. De esos 10.000 les hizo la prueba de tomar agua a orilla del río y solo quedaron 300.
Y con esos 300, Dios hizo lo que tenía que hacer. No son las multitudes lo que hacen lo que Dios quiere, son aquellos que están dispuestos a hacer lo que Dios realmente quiere y se dejan moldear y modelar por Dios para cumplir su cometido y hacer lo que Dios quiere. Los madianitas eran como langostas y saqueaban todas las cosechas de Israel. Dios llama a Gedeón, él duda, da excusas y pide una señal. Eso es lo que ocurre con el vellón de lana. Y Gedeón recibe la orden de destruir el altar de Baal y Acera que su padre tenía. Y ahí hay algo muy curioso también. Aunque su familia era verdaderamente adoradora, en su hogar también había algo escondido que venía de parte del padre. Y así es como finalmente Gedeón reduce un ejército de 32.000 a solo 300 y con trompeta, cántaro y antorcha vencen a los madianitas. Pero antes de entrar a hablar de Tola, Jai y Jefte, primero tenemos que comentar lo que sucede entre el capítulo 7 al 10, porque estos tres últimos que he nombrado aparecen en el capítulo 10, pero antes tenemos el contenido que nos explica el libro de jueces de lo que hay en el capítulo 8 y 9. Bueno, Gedeón efectivamente tiene victoria sobre los madianitas, pero ahí se empiezan a dar otras situaciones en las cuales una vez que Gedeón ya tiene el control de la tierra y muere, luego después de él siguen su descendencia. Y a raíz de que él tuvo un hijo con una ramera llamado Abimelech, este arma todo un contubernio allí, una situación en la cual elimina a todos sus hermanos, a toda su familia. Solo se salvó uno de sus hermanos, uno de los menores, pero a todo el resto él los mató. Y, y se hizo rey por 3 años. La verdad es que él no está considerado dentro de los jueces, porque lo que está mostrando no es nada en lo cual tenga que ser alabado ni glorificado, porque lo que hizo él fue algo muy, muy malo. Y dice, cerrando el capítulo 9, esta situación de Abimelech, dice el versículo 57, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal, quien verdaderamente era Gedeón. Es decir, Jotam fue el último hijo vivo que le quedó a Gedeón cuando este hombre, este hijo de Ramera, medio hermano de Jotam, emprende el asesinato de toda la familia, alrededor de 70 hijos. Ese es un lado muy oscuro que encontramos ahí en esos dos capítulos. Luego, a partir del capítulo 10, encontramos la intervención de Tola, Jair y Jefte. Dios levanta a Tola de la tribu de Isaacar y este hombre gobierna por 23 años en Israel. Eso es lo que señala la escritura. Así, en una breve narración, lo muestra ahí en el versículo 1 y 2 del capítulo 10. Y luego Dios levantó a Jair de la tribu de Manasés y gobernó por 22 años. Esto está en el versículo 3 del capítulo 10. Israel volvió a hacer lo malo a los ojos de Dios, se volvieron a la idolatría y sirvieron a Baal, Astarot, a los dioses de Siria, Sidón y Moab. Y se olvidaron del Señor. Los dejó caer en manos de los filisteos y los amonitas que por 18 años los oprimieron. Y eso es lo que encontramos allí en el capítulo 10 a partir del versículo 6 al versículo 8. Y es ahí, en ese momento, cuando aparece este gran hombre, este libertador, octavo juez, llamado Jefté. Jefté tiene una hija. Jefté hizo juramento al Señor, si me das la victoria sobre Amón al regresar de la batalla, te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme. Al volver a casa después de la victoria, su única hija salió a recibirlo con panderos y danza. Al verla rasgó sus vestiduras y rompió
en llanto. Eso lo encontramos en el capítulo 11, del versículo 30 al 34. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí? Miren, acabamos de hablar de este rey malo llamado Abimelech, que era medio hermano de los hijos de Gedeón, y que era hijo de una concubina, pero fíjese que este Jefté también era hijo de una ramera, y sus hermanos lo habían desechado. Entonces, aquí hay misterios que nosotros no los podemos entender. Mire, le podemos buscar las mil y una explicaciones. Puede venir el teólogo señor 2030 y puede decir una cosa, y puede venir el teólogo señor 2020 y dice otra cosa. Pero lo que verdaderamente Dios te muestre a ti a través de la lectura de la palabra y la inspiración, la guía, la dirección, la iluminación del Espíritu Santo, eso es lo que vale. El resto, como dijo un buen amigo, es solo paja para los burros. No aporta mucho en verdaderamente en el entendimiento ni en la comprensión general del escrito. Porque bien señala la escritura que no todo nos va a ser dado a conocer claramente, porque lo revelado el Dios eterno lo tiene para el hombre, pero aquellas cosas secretas pertenecen a él. Deuteronomio 29:29. Jefté era hijo de una prostituta y fue despreciado por sus hermanastros. Cuando los amonitas sometieron a Israel, sus hermanos lo llamaron y él fue el caudillo que levantó, hizo voto a Dios. Si ganaba la batalla a los amonitas, Dios entregó a los amonitas en sus manos y liberó a Israel. Y Jefté gobernó en paz por 4 años y murió y fue sepultado. Ahora, ¿quiénes siguen después? Siguen los siguientes hombres que actuaron siendo jueces, que fue Ibzán, Elón y Abdón. El tiempo de acción de Jefté termina ahí en el capítulo 12, versículo 7. Y luego, a partir del versículo 8, entran en la escena estos jueces. Dios levantó a Ibzán de la tribu de Judá y gobernó por 7 años en Israel. Eso es lo que menciona el versículo 9 del capítulo 12. Dice que tuvo 30 hijos y 30 hijas, los cuales pasó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Luego, posterior a él, viene Elón de la tribu de Zabulón y dice que este gobernó por 10 años. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Y después de este hombre juzgó Abdón de la tribu de Efraín y gobernó por 8 años. Dice el versículo 13 del capítulo 12, después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratanita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Poco se sabe de estos jueces, pues la Biblia le dedica muy pocos versículos. Sabemos que sí fueron usados por Dios. Y el 12º juez de Israel fue Sansón. Y la narración de su vida parte ahí en el capítulo 13 del libro de Jueces, cuando nos menciona en primer lugar que los filisteos estaban asediando a los israelitas ya durante 40 años. Imagínense que en ese tiempo dice que aparece un ángel de Jehová y le dice, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Le está hablando a la esposa, dice que había allí en aquel tiempo un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su esposa era estéril. Y de ahí parte presentando el Señor el plan de liberación. Cualquiera podría decir, pero Señor, ¿por qué te demoras tanto? 40 años y vamos a tener que esperar otro tanto más. Señor, ¿por qué? Mire, cuando usted le empieza a acomodar la agenda a Dios,
téngalo por seguro que nada va a funcionar, porque hay que dejar que Dios ordene las cosas como Él lo tiene predeterminado y no como nosotros queremos que Él las haga, porque finalmente le dice, a este hombre le dice, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Evidentemente que nosotros sabemos que a través de la vida de Sansón, el hombre no fue obediente a lo que Dios le señala. Y finalmente, ¿cuáles son sus palabras ya al cerrar su vida? Porque estamos hablando del capítulo 13, viene el capítulo 14, donde él habla las cosas que le sucedieron con la mujer filistea allí en Timnat. Luego también comenta las situaciones que hace con sus padres sobre este montón de miel que había allí, pero que estaba en un lugar donde había un animal muerto. Luego ve que finalmente Sansón empieza a visitar otras mujeres y aunque él no estuvo de acuerdo, su padre, sin embargo, se toma otra mujer para sí, otra compañera, y eso va causando problemas en la vida, pero lo que ellos desconocían es que Dios finalmente tenía un plan para lograr finalmente liberar al pueblo de Israel. Por ejemplo, allí en el capítulo 15, versículo 15 dice, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Fue una de sus acciones, de lo que hace, cómo fue su vida. La vida de Sansón verdaderamente muestra que de un buen inicio, pero sin embargo, eso no garantiza un buen final. La luz de Sansón se empezó a apagar debido a sus pasiones, conquistó ejército enemigo, pero fue incapaz de conquistarse a sí mismo. Él hubiese sabido mantener un orden en su vida delante de Dios, habría logrado muchas más cosas todavía de lo que logró hacer con su vida. Su vida fue una serie de eventos desastrosos, verdaderamente. Hizo todas las cosas mal y Dios le estaba dando tiempo solamente para que se arrepintiera. Bueno, y finalmente, como lo vemos, finalmente muere y como Dios no puede ser avergonzado, le concede a este hombre vivir verdaderamente un último tiempo frente a sus enemigos. Estaba en la cárcel, lo tenían ahí encerrado y querían divertirse un poco y les sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas, señala el versículo 26 del capítulo 16. Entonces Sansón dijo a un joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ella. Dice que allí en aquel lugar, que era una especie de anfiteatro, habían alrededor de 3000 personas. 3000 hombres, dice. Y finalmente viene el ruego más hermoso, honesto y sincero de parte de Sansón. Dice, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. ¿Y sabe qué ocurrió? Así fue. Y dice que, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Versículo 30, capítulo 16. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa y juzgó a Israel 20 años. Es decir, aún bajo esas condiciones en las cuales él vivió, Sansón logró dar un tiempo de estabilidad al pueblo de 20 años. Y pasamos al capítulo 17 al 21, cerrando ya el libro de los jueces, en el cual hay cierra este libro con una degradación, una idolatría y una depravación. El colapso espiritual, el asesinato y la perversión.
del capítulo 17 al capítulo 18. La idolatría de Micaía. Estos capítulos, estos dos capítulos del 17, 18, en verdad los tres, y el 19, 20, cuando uno los lee, le causan mucho dolor y por cierto también le cuesta comprenderlos y entenderlos porque encuentra tantas aberraciones que hicieron ahí en los hechos que narran que verdaderamente producen un profundo dolor. Pero están en la palabra de Dios, están en la escritura, no han sido eliminados ni han sido ocultados, no han dejado solo lo bueno, también está lo malo. ¿Por qué? Porque refleja la intención del corazón del hombre, siempre dispuesto a hacer lo malo. Pero la disposición, la intención de Dios es siempre ir por el rescate del hombre. Aquí nos habla el capítulo 17, cerca de Micaía, de la tribu de Efraín, que tenía un altar en su casa con distintas imágenes a las que le rendía culto. Dice que tomó a un joven levita y lo hizo sacerdote, es decir, como un sacerdote personal. La tribu de Dan, buscando dónde expandirse, fueron hacia el norte. Eso también se relata en el capítulo 18, ¿ya? Cuando este hombre ya había hecho como su propio altar, como que ya él no iba a adorar a otro lado, sino que lo hacía ahí. Y él había establecido su propio sacerdocio. Los de Dan, que tenían poquita tierra, que estaban ahí en el límite de la tierra de Judá, entonces habían ido hacia el norte a buscar qué otra tierra podían conquistar. Bueno, finalmente ellos llegaron hacia arriba y conquistaron la ciudad de Laís y a esa le pusieron por nombre Dan. Y ahí en ese caminar se encontraron también estos hombres de Dan, se encontraron con Micaía, le roban sus imágenes y al levita, y ¿qué hicieron? Pusieron a este levita, lo pusieron como su sacerdote. Luego llegaron hacia el norte y conquistaron la ciudad de la Isa, a la cual ellos le cambiaron el nombre y la dejaron como parte de su territorio. Luego vemos el pecado de Benjamín, que está ahí en el capítulo 19, un capítulo que nos muestra una sórdida narrativa. Este pasaje es considerado así, no hay que quitarle la palabra, uno de los más brutales que encontramos en la escritura. Un levita que viene de regreso con su concubina y ella es asesinada por los habitantes de Gabá de Benjamín. Y el levita protesta y llama la atención a todas las tribus de la brutalidad hecha por Gaba y las 11 tribus restantes casi exterminan a Benjamín, dejando solo 600 sobrevivientes. Eso es lo que nosotros encontramos ahí entre el capítulo 19 y el capítulo 20. Israel se alejó de Dios y la depravación y la degeneración era pero rampante. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí? Ya estamos llegando a la parte final en la cual se encuentra el capítulo 20 ya cerrando y luego el capítulo 21 en el cual se apela a que los benjamitas habían quedado tan reducidos después de esa situación que se empieza a buscar mujeres para los benjamitas. Y termina el capítulo 21 de Jueces de una forma muy triste. Dice el versículo 25 del capítulo 21. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué triste final, verdaderamente, para este libro tan turbulento, con tanto mover. Cerrando ahora, a través de las diapositivas, tenemos este mapa que nos muestra a los distintos líderes, jueces que se levantaron allí, caudillos que se levantaron en Israel. Y los que están encerrados con rojo, algunos estudios los tratan como jueces secundarios. Lo coloco así por si alguien se encuentra con esta información, entonces para que sepa el por qué. Ahora, ¿por qué le llaman jueces secundarios? Puede ser tal vez porque tienen menos tiempo que los otros, porque los otros estuvieron muchos más años en la administración,
porque ellos no fueron muchos los años que estuvieron por distintas razones. Pero lo importante es que aquí estamos concluyendo en el día de hoy con la sesión de el libro de los jueces. Y así de esta manera hemos dado término a esta breve síntesis del libro de los jueces. Y deseamos que sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Y por supuesto, ahora a responder el cuestionario, a hacer sus tareas y nos vemos la próxima clase, si Dios nos concede salud y vida, para conversar sobre otro interesante libro de la Sagrada Escritura.